anteriormente, digamos, no se tenía en cuenta cuáles eran los estímulos o las noxas que había desde el entorno, ¿no? Entonces, no se tenía cuidado en algunas intervenciones o en algunos cuidados con el bebé, y, digamos, la misma intervención producía ciertos efectos, ¿no? Ahora hay toda una línea que, que tiene que ver con los cuidados centrados en el desarrollo, ¿sí? En donde uno tiene que ver, tiene que cuidar mucho el ambiente, ¿sí? Cuáles son las condiciones de ese ambiente, ¿sí? Porque si nosotros recibimos un bebé, pues nosotros no lo vamos a recibir. Por ahí nosotros, en el caso que podamos trabajar en una UCI, vamos a trabajar con ellos, pero en general los vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero en el caso de trabajar en la unidad de cuidados intensivos, antes no se tenía en cuenta que, por ejemplo, los ruidos o las luces o la temperatura, ¿sí? Eran estímulos que podían dañar el sistema nervioso, por ejemplo, de los bebés al momento del nacimiento o en los primeros días, ¿no? Entonces se empezó a pensar en cuáles eran los cuidados que tenía que haber y que tiene que haber, ¿no? Que son los que actualmente se implementan, para que, digamos, todo lo ambiental no empeore, digamos, la situación del bebé prematuro, ¿sí? Este es uno de las grandes evoluciones de los cuidados de la prematurez, ¿no? Del desarrollo, del neurodesarrollo en niños con prematurez. Incluso hace muchos años se suponía que los bebés no sentían, digamos que no tenían dolor, ¿no? Y bueno, nada, los estudios y las investigaciones fueron dando los resultados de que sí, y que justamente cuando hay un desarrollo que que no está completo, todos estos estímulos generan, digamos, algún tipo de efecto en los sistemas, ¿no? Bueno, por ahí lo que les quería compartir ahora son cuáles son los efectos que en general aparecen a más largo plazo. Están descritos, por eso les preguntaba si ustedes habían tenido alguna experiencia, ¿no? O por ahí los reciben. Podemos tener no cuadros concretos muchas veces, sino que lo que aparecen son dificultades en la adquisición de ciertas habilidades o en ciertas áreas, ¿no? Entonces podemos encontrar niños con dificultades en la motricidad, en el aspecto cognitivo, en el lenguaje y la comunicación, en lo sensorial o en la regulación de la conducta, ¿no? Y entonces se habla de un retraso global del desarrollo cuando no hay, digamos, un cuadro específico, ¿sí? Para no hablar de cuadros puntuales, de patologías puntuales, por ahí en lo motor, lo que vamos a encontrar en general son problemas de coordinación, ¿no? De motricidad. En relación a lo cognitivo se describen cuestiones que tienen que ver con lo atencional, con la memoria, con la resolución de las situaciones problemáticas, la adquisición del lenguaje, que muchas veces aparece con un retraso o con muchas dificultades en la articulación o en la comprensión del lenguaje. Las habilidades de comunicación. En lo sensorial pueden aparecer consecuencias a nivel de la visión, a nivel de la audición, y en relación a la conducta se describe muchas veces hiperactividad, trastorno de la atención, ¿sí? Bien, acá los tenemos descritos un poco más en detalle. En relación a lo motor aparece trastornos del tono, de la postura, del movimiento, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje y la comunicación, como les decía,
digo, para todas estas cuestiones, en general, si no hay un seguimiento, como decíamos antes, o si no hay un equipo de seguimiento del niño pretérmino, todas estas cuestiones, todas estas dificultades, digamos, van a aparecer concretamente cuando el niño se vea expuesto a distintos tipos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general son los nenes que son derivados a los 3 años o a los 4, ¿sí? Porque muchos de estos cuadros pasaron desapercibidos, ¿sí? En general para los pediatras o para por ahí los papás, y empiezan a ser visibles cuando se requieren mayores habilidades en el desempeño. Muchas veces los pediatras, no sé cuál es la experiencia de ustedes, ¿no? Pero a veces los controles pediátricos no incluyen, digamos, la observación o la pregunta, la charla con la familia en relación a cómo es el desempeño. Y por ahí los pediatras se limitan a evaluar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con los reflejos o con las adquisiciones, los hitos, digamos, motrices esperables. Pero muchas veces no se pregunta en relación a lo cognitivo, a lo atencional, al contacto con la mirada, a la comunicación con la mamá o con el papá, ¿no? A cómo se van dando estos primeros vínculos. Y entonces, bueno, digo, son diagnosticados tardíamente, incluso cuando en muchos casos los papás sí registran algunas de estas situaciones o porque tienen un hijo mayor o porque hay algún sobrino en la familia o porque alguien les marca, digamos que hay algo en el desarrollo que no parece ser en los términos esperables y lo llevan a los pediatras. Muchas veces la respuesta es: no te preocupes, es un poco vago, ya va a caminar, ya va a hablar. No sé, para nosotros o para mí, digamos, en tantos años de trabajar con niños, esta es una respuesta habitual, ¿no? A veces los papás no quedan conformes con esa respuesta y siguen buscando otro profesional o siguen buscando respuestas, y a veces es suficiente la palabra del médico, ¿no? Y al quedarse, digamos, con esta palabra, bueno, no se puede detectar tempranamente y no se puede intervenir tempranamente. No sé si ustedes conocen, hay un grupo ahora dentro de la pediatría, se llaman pediatras del desarrollo, que es justamente una línea de la pediatría que está absolutamente enfocada al desarrollo. Entonces, no se pasan por alto todas estas cuestiones, sino que se hace un control y un seguimiento de todos los hitos mucho más cercanamente, ¿no? Y se implementan un montón de evaluaciones o de observaciones que permiten, ¿sí?, que se vaya haciendo un seguimiento mucho más cercano. El IODI que yo les mostraba la otra vez, en realidad no se los mostraba, se los dejé en la plataforma, no sé si lo pudieron ver, es una de esas herramientas que se utilizan para hacer el seguimiento, ¿no? ¿La llegaron a ver? ¿La pudieron ver? Sí, yo sí. Bueno, vieron que tiene los hitos como más importantes, está dividida en... ¿Quieren que la ponga? ¿Todos la pudieron ver? ¿Se acuerdan cuál es? ¿O quieren que la ponga en pantalla? Si se puede, genial. Sí, la busco. Denme un minuto, que la tengo acá. Yo les había puesto una fotito, no sé si la llegamos a ver, la verdad es que no me acuerdo, en la primer clase. La ponemos acá.
Esperen que no la puedo poner. A ver, ¿ahí la ven? No. No. Mm. ¿Ahí? Tampoco. No. ¿No se ve? Bueno. Bueno, digo, para no perder más tiempo, a ver, voy a tratar de ponerla desde acá. A ver, es que no me aparece acá. Bueno. Bueno, lo que tiene esa evaluación, no sé si es una pesquisa. Lo que ustedes van a ver es que está dividida, sirve hasta los 3 años. Lo que ustedes van a ver es que el primer año está dividido en los 4 trimestres, y lo que van a aparecer son los hitos más importantes en cada uno de los trimestres, ¿sí? Va a haber hitos que tienen que ver con lo motor, va a haber hitos que tienen que ver con el vínculo con otro, con la respuesta, digamos, a la aparición de un otro, con el lenguaje, con lo cognitivo. Es una planilla que es fácil de completar y nos permite, si es que en algún momento ustedes la reciben, digamos, con la derivación, porque marca desde la misma planilla cuáles son los hitos esperables en cada uno de los meses, ¿sí? Y lo que hace el pediatra o el profesional que la utiliza es ubicar, digamos, si observa o no esa conducta, y la va a ubicar dentro de lo esperable, dentro de lo que significaría un riesgo si es que esa conducta aparece posteriormente al tiempo esperable, o lo va a ubicar en una columna roja, ustedes van a ver, que es, digamos, lo que indica que ahí hay una dificultad importante. Lo importante también de esta evaluación, que por ahí un poco es lo que quería traer, porque el resto no es tan distinto por ahí a otras pesquisas, lo importante de esta evaluación, que habla un poco de la modalidad y del posicionamiento del pediatra del desarrollo, es que están incluidos 3 indicadores que tienen que ver con el vínculo con el otro, ¿no? Y esto nos permite también poder pesquisar cómo ese bebé se vincula, digamos, con su mamá o con el referente, ¿no? Un poco en la línea de lo que les proponía la clase pasada y un poco en la línea de las observaciones que también les dejé para que utilicen, ¿no? Que tiene que ver con si el cuidador responde a las necesidades del bebé, si el cuidador lo mira al bebé cuando le habla, y si hay intercambio de miradas entre el niño y el cuidador. Entonces, no solamente vamos a ver si ese bebé puede, o ese niño, está dispuesto a establecer un intercambio con el cuidador, sino también cuál es la actitud del cuidador, ¿no? Entonces, digo, en este seguimiento no solamente se va a evaluar cada uno de los hitos, sino también algunas cuestiones contextuales, ¿no? Si volvemos a la primer clase, cuando hablábamos de los factores facilitadores, obstaculizadores, los factores de riesgo, poder incluir en la consulta de pediatría o la del equipo de seguimiento todas las cuestiones que tienen que ver con el entorno, ¿sí? Ya nos está ampliando la mirada, ¿sí? No estamos mirando únicamente qué es lo que ese niño hace o deja de hacer. Entonces, por ahí me parecía interesante, digamos, que la pudieran conocer. Bien. Perdón por las idas y vueltas que voy y vengo de
del Power. La verdad es que a mí no me gustan las clases así, pero bueno, no hay, por el momento no hay otra posibilidad. A ver si puedo pasarles el videíto, me interesa que vean el videíto. A ver si acá... ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, Que es la sí. plataforma. Pero el Power, ¿En el Power? sí, con los trastornos más frecuentes. No, en realidad les quiero pasar el video. Eh, Profe, sí, por ahí pusiste que solo podés compartir esa, esa pestaña. a ver si pongo toda mi pantalla, ¿verdad? Claro. A ver ahí. Sí, pero ahí no me deja. ¿Tampoco te deja seleccionar qué ventana querés mostrar cuando pones una sola? Eh, a ver esta. ¿Ahí ven? Ahí, sí, sí, ahí se ve. Bueno, es un video cortito.
Bueno, 107 días. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? Ujú. ¿Saben de qué se trata? No. El método COCAP. Es el método canguro, ¿sí? Que es una de las, digamos, de los avances más importantes en cuanto a la neonatología, ¿sí? Que implica que el bebé esté en contacto con la piel de la mamá o del papá, ¿sí? Porque eso estabiliza, digamos, todos los sistemas, ¿sí? La temperatura, el ritmo cardíaco, el contacto corporal, ¿sí? Hace que, digamos, que sea muy favorable para el desarrollo, el crecimiento del bebé, más allá de permitir que se establezca este primer vínculo, ¿no? Fíjense cómo es la incubadora, cómo veían, digamos, en el video que es el contacto de esa mamá con ese bebé. ¿Qué vieron mientras el bebé está en la incubadora? ¿Vieron algo? Y como el contacto todo como interferido por todos los cuidados que tiene que tener el bebé, como con todos los cables y después cuando se nota cuando empieza a estar más gordito o a recuperar más, como el contacto puede estar más cercano. ¿No? Sí, cargarlo tan chiquitito con todos esos cables ya era como difícil. Claro, Todo fíjense, muy- ¿vieron cuánta gente, claro, Sí. la tiene que asistir, digo, por la cantidad de equipamiento que tiene ese bebé, ¿no? Digo, Y y mientras después, está en la incubadora, no, iba a preguntar algo que no me quedó. En un momento se ve como que va en un auto, como que se va a la casa. claro, sí. Claro. Bueno, eso también debe ser terrible, ¿no? Tener que irte del lugar como que. ¿Cuántas semanas tenía el bebé? ¿Cuántas semanas tenía? No sé, espera, que ya me fijo otra vez. Nació 3 meses y medio antes. ¿Sí? O sea que nació con 3 meses y medio, 5 meses y medio de gestación. ¿No? Fíjense, ¿vieron el tamaño del bebé? ¿No? Súper chiquitito. Súper chiquitito. ¿Cómo lo tienen que levantar? Sí, la piel súper como transparente, todavía no desarrollada ni con tono. Sí. ¿Qué más vieron? La respiración. Sí, eso se veía sobre todo en la parte intercostal, ahí como que elevaba y deprimía un montón. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vieron? La coloración también, ¿no? El color que tenía, como muy coloradito, hasta que fue madurando. Uh-huh. Pegado al piso de la incubadora, como la gravedad Claro, todo abierto como si fuera, ¿no? La posición de rana que se le dice, ¿no? Porque ese bebé tiene un tono muscular muy bajo, entonces los bebés prematuros no pueden
adquirir, digamos, o tomar la posición que tiene un bebé que nace a término, porque tiene otro tono muscular, ¿no? Entonces teníamos un bebé que estaba totalmente desparramado en el colchoncito, ¿sí? ¿Veían algún tipo de movimiento? ¿Se movía el bebé en algún momento y cómo se movía? Sí se movía, pero los movimientos fueron más visibles cuando empezó a tener más peso, o sea, como cuando empezó a ganar más peso, se veía que se movía un poquito más. Al principio era muy poco, las manos, los piecitos, pero no más de eso. Bien. Y vieron la cantidad de cosas que tiene en la cara, en la cabecita, ¿sí? Digo, por más que ese momento, digamos, de poder ponerlo sobre el cuerpo de la mamá tenga un efecto calmante, ¿sí? El momento en que a ese bebé se lo mueve, ¿no? Y se lo lleva a esa posición, ¿sí? Lo sacamos de el piso, digamos, del colchoncito, como dice Andrea, ¿no? Le sacamos la base, lo ponemos en el aire, se mueve, hay que cambiarlo de decúbito, digamos, el bebé está boca arriba y cuando se lo ponen a la mamá, ese bebé cambia de posición, primero está en vertical, ¿no? Todo eso le genera al bebé un gran estrés, ¿sí? Que después, digo, cuando queda contacto piel a piel con la mamá, ese estrés va a empezar a bajar, ¿sí? Pero a lo que me refiero es a cuáles son, digamos, todas las condiciones o todas las situaciones por las que pasa un bebé en una neo, ¿no? ¿Y pudieron detectar algo en relación al entorno? Más allá de la incubadora, digo. ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo? Por ahí el antifaz, como re chiquitito que le ponían para que no entre, para que no recepcione la luz así directo, mini, chiquitito. ¿Sí? Bueno, eso puede indicar, digo, si ese es un cuidado que se toma, puede indicar que en ese ambiente, en ese momento, ¿sí? Hay un alto nivel de luz, ¿sí? Hay mucho estímulo visual. ¿Cuánta gente? Digo, había varias personas alrededor de la mamá que ayudaron, ¿sí? Una de las personas levantó al bebé, la otra acomodó, digamos, todo el equipamiento, ¿sí? Hay como mucho estímulo ahí. Quien lo levantó con guantes, ¿sí? No es lo mismo la sensación que recibe el bebé de un guante de látex que la mano, ¿sí? De la mamá. Son estímulos totalmente distintos. Me refiero a, digo, en cuanto al calor, en cuanto a la textura. Y había mucho ruido, ¿sí? No sé si ustedes lo pudieron escuchar, ¿sí? Porque hay un montón de equipamiento que es sonoro, porque están las alarmas y además por el funcionamiento, ¿sí? Entonces, digo para que tengan una idea, si no habían tenido experiencia de entrar, de cómo es el entorno, digo, más allá del espacio pequeño de la incubadora, cómo es el entorno al que está expuesto ese bebé, ¿no? Y además pensemos que un bebé en una neo todo el tiempo está expuesto a que le saquen sangre o que hagan controles, ¿no? O que lo muevan porque haya que ver, hay que cambiarle el pañal, ¿no? Y todo eso genera en el bebé un montón de estrés, un alto nivel de estrés, ¿sí? Por más que esté dentro de la incubadora, cada vez que se abre la incubadora, ¿sí? Eso genera un ruido que dentro de la incubadora es mucho más alto que lo que uno puede percibir, ¿no? Digo, muchas veces los profesionales pasan al lado de las incubadoras suponiendo que el bebé está aislado, que no escucha, y en realidad sí se escucha, ¿sí? O apoyan cosas arriba de la incubadora y eso genera un montón de ruido, ¿sí? Y eso hace que cambie la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, ¿sí? Entonces, los bebés que están en la UCIN muchas veces están expuestos a un montón de estímulos, ¿sí? Que uno no tiene, digo, no se tienen en cuenta fácilmente a menos que uno conozca cómo tiene que ser, ¿no? Y tenga en cuenta esos cuidados. De hecho, en muchas unidades de cuidados intensivos hay carteles en donde se dice cuál es el nivel de sonido, ¿sí? Que tiene que haber en ese espacio. Se ponen carteles
incluso para los mismos profesionales, no escuchen música, no usen el teléfono, ¿no? Porque son todos estímulos. Además hay que pensar que en una UCIN no hay un solo bebé, hay varias incubadoras, ¿no? Que están una al lado de la otra. Por ahí en algunos lugares puede haber, cada una puede estar aislada, pero en general hay varias incubadoras en el mismo espacio, con lo cual se va sumando, ¿sí? La cantidad de gente que pasa, el estímulo auditivo, el estímulo visual, los movimientos, cuando se los llevan para hacer algún estudio, ¿sí? Que los arrastre, que los llevan en el carrito, ¿sí? Todos esos son cuidados, ¿sí? Para el neurodesarrollo, ¿sí? Bien, y por ahí venía de la mano, me quedé pensando, venía de la mano de esto que les decía, que no necesariamente los cuadros son los que se producen en el momento del nacimiento o porque el bebé nace prematuramente y se produce, digamos, o una hemorragia o se produce alguna otra cuestión, sino que todo lo ambiental también es una noxa que puede dañar, digamos, los distintos sistemas del bebé. Bueno, a ver en qué estábamos. Les voy a mostrar un pedacito de otro videíto. Espérenme un segundito. Bueno, a ver, les comparto. Ay, qué lío. Bueno, ahora les muestro un pedacito, no lo vamos a ver entero. Este es un video que hizo UNICEF y entrevistó a algunas familias de algunos bebés prematuros. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan bien? Se ve, pero no se escucha. Sí, no se escucha, Claudia. ¿No lo escuchan? No. Y el anterior tampoco escuchaba, pero pensé que era yo, pero por ahí no sé si... No, igual el anterior no tenía, no tenía voz. Bueno. Entonces, no. Después se los voy a dejar en la plataforma. Porque es interesante también escuchar cuál es la vivencia de los papás, ¿no? Y cómo ellos también van aprendiendo, digamos, algunos de estos cuidados, ¿no? Porque lo que en este momento son las maternidades centradas en la familia, una de las condiciones, digamos, a las que deberían llegarse es que la familia tiene que tener un ingreso irrestricto, ¿no? Cuando un bebé está internado en la UCIN y puede estar presente permanentemente. Entonces, bueno, en todo ese tiempo, digamos, los papás están atentos a lo que ocurre, a lo que los profesionales hacen, pero además se les da el lugar para que esos papás puedan interactuar con su bebé y puedan realizar distintas actividades con ese bebé, ¿sí? Un poco ese es el rol del TO, ¿no? En la NEO, poder habilitar a que los papás empiecen, digamos, a interactuar más allá de todas estas barreras, ¿sí? Como puede ser no poder tocarlo, no poder levantarlo, que el bebé está en la incubadora y que uno no puede, digamos, el papá no puede acercarse
nada, todo el rato que quiera. Digo, en ese punto se los, retomando lo de la clase anterior, cómo ir armando estos primeros vínculos, ¿no? La importancia de que esos papás estén activamente presentes con ese bebé a pesar de esas condiciones, ¿sí? Porque si todas las intervenciones las lleva adelante el profesional y el papá queda como observador, ¿sí? Y digamos, en una posición más pasiva, ese papá en realidad no está empoderado, por decirlo de alguna manera, para poder interactuar con ese niño. Cuando ese bebé sale de la UCIN y se va a su casa, digamos, muchas veces lo que surge es el gran temor de los papás porque no saben qué hacer con ese niño, ¿no? Entonces, digo, todo el tiempo de internación, ¿no? Sirve para que también los papás puedan ir acercándose y puedan ir armando un vínculo con ese niño, ¿no? Recuerden que el otro día hablábamos de el niño esperado y el niño que llegó. Digo, las familias, los papás esperan un bebé que nazca a término, ¿sí? Cuando hay un embarazo hay una fecha en donde uno dice, bueno, van a ser para tal fecha, los bebés se van, los bebés no, los papás se van preparando para esa fecha, ¿sí? Van organizando las cosas, se van preparando ellos mismos, se van imaginando cómo va a ser, ¿no? Y nada, el nacimiento prematuro es algo que irrumpe, ¿sí? Que no tiene ningún aviso previo la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, toda esa planificación que venía haciendo, que venía preparándose, se corta y el papá se encuentra con un bebé que no es aquel bebé rosadito que esperaba, rellenito, digo, pensando en lo que uno espera de un bebé recién nacido, y se encuentra con un bebé como este que veíamos recién, ¿no? Muy chiquitito, que no se lo puede tocar, que se agita, ¿sí? Que desatura, y entonces, digo, hay que bajar todos los estímulos para que ese bebé se pueda volver a equilibrar y pueda estar bien, ¿no? Más allá de todas las cuestiones clínicas, ¿sí? Que puedan ir apareciendo y que, nada, para los papás todo es absolutamente nuevo, ¿no? Que venga el neonatólogo y le diga, bueno, tu hijo tuvo una hemorragia intracraneana y esto implica tal cosa, es como, nada, totalmente ajeno, ¿sí? Para la familia. Entonces, nada, hay que trabajar muy cercanamente con la familia y la familia está ahí presente, ¿no? Bueno, así que después entren a la plataforma y miren ese videíto en donde los papás refieren algo de su experiencia, ¿no? Y de esto que les digo, de cómo transitaron, ¿no? Ese nacimiento prematuro, nada, sorpresivo, qué fue lo que pasó con sus niños y cómo están en este momento, ¿sí? Bueno, a ver qué nos quedaba de esta presentación. Bueno, habíamos visto esto. Y nos queda una sola. Bueno, que en realidad ya la dije. Que son los trastornos más frecuentes que aparecen en la edad escolar. ¿Sí? No tiene mucho más que esto. Los trastornos más frecuentes son los trastornos de aprendizaje, de la coordinación y de la conducta. Nada, suelen ser las razones por las cuales nosotros recibimos, digamos, esas derivaciones. Trastornos de aprendizaje en relación a no poder mantener la atención, no poder responder a las consignas, no poder, digamos, cuestiones en relación a la memoria, trastornos de la coordinación que se ven cuando aparecen las primeras actividades de jardín, ¿no? En las prensiones, en la coordinación fina, en la coordinación gruesa, todo lo que tiene que ver con los distintos hitos, no los primeros, pero tal vez lo que tiene que ver con correr, saltar, salticar, ¿sí? Todas las actividades que se proponen y los hitos que el niño va alcanzando en los primeros 5 años de vida. Y los trastornos de conducta, digo, como las respuestas que habitualmente
y acá, no sé, voy a hacer una salvedad, ¿no? En relación a los trastornos de la conducta, actualmente en los jardines y en las escuelas hay muchísimas derivaciones que tienen que ver, ¿no? Con que el niño no se puede adecuar o adaptar a la actividad de la sala o del aula, y que muchas veces son niños que tienen cuestiones sensoriales, ¿sí? Pero no de los sentidos, sino de integración sensorial, y que entonces se presentan como niños hiperactivos, buscadores, ¿no? Los niños que tienen un perfil de hiposensibilidad en general son los que pasan más desapercibidos, pero aquellos que se mueven permanentemente son los que generan, digamos, como cierta dificultad a la hora de las actividades escolares, ¿no? Y ahora hay toda una movida, no sé si a ustedes les pasa en relación a las derivaciones, pero todos los niños ahora tienen trastorno del espectro autista, ¿no? Es un diagnóstico que está como de moda, diría yo, como en su momento estuvo el trastorno de hiperactividad y de atención, ¿no? Ahora, ante cualquier situación que tenga que ver con dificultades en la comunicación o en la interacción con otros, ¿no? O la imposibilidad de participar en actividades, por ejemplo, escolares, llevan rápidamente a un diagnóstico de autismo, ¿no? Y en este punto, nada, me parece que más allá de que haya un montón de instrumentos y de que realmente haya muchos nenes que son, no casualmente, son los nenes que nacieron en la pandemia y que no han tenido muchas experiencias, ¿no? de estar con otros, de poder circular por distintos entornos de la comunidad, de haber ido a las plazas, que han estado muy encerrados, y entonces, nada, muchas de estas conductas se asocian a lo que es el trastorno del espectro autista. Y en realidad, cuando uno puede intervenir, los niños cambian, ¿no? Y empiezan a mostrar otras conductas, ¿no? Y no es un trastorno del espectro autista. Bueno, nada, me fui un poco de tema porque veníamos hablando de la prematurez, pero bueno, lo que digo es que ahora ante cualquier pequeña conducta, ¿no? Distinta de lo esperable o que se sale de lo que el grupo en general debería mostrar, se diagnostica rápidamente y a veces muy livianamente, ¿no? Me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Digo porque nosotros recibimos a los niños, ¿no? que vienen diagnosticados de esa manera y muchas veces nos quedamos con ese diagnóstico. Bueno, en relación a la prematurez, vamos a cerrar y vamos a poner otro más que viene un poco de la mano de lo que decíamos de el ambiente y demás. Bueno, avanzamos un poquito con esto. Les estaba diciendo que las maternidades seguras y centradas en la familia surgen a partir del año 2011, en donde, digamos, uno de los ejes principales tiene que ver con que los padres y la familia se incluyan, digamos, como protagonistas en la atención y en el seguimiento, digamos, de todo el proceso del embarazo de la persona gestante y del recién nacido. Pensando en la colaboración, ¿no? de todos los, porque siempre se tenía en cuenta solamente a la mamá y en realidad lo que se propone desde las maternidades seguras y todo lo que es el cuidado del neurodesarrollo es que puedan participar todos
los actores, digo, no necesariamente es la mamá la única responsable del cuidado y de la protección del bebé. Entonces, el abordaje centrado en la familia, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, van a tener como estos ejes, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un ingreso irrestricto a la UCIN. Los papás deben poder entrar y salir en el momento que quieran. Esto en algunos lugares no es viable. Por ejemplo, les puedo contar en relación a algunos hospitales públicos, no siempre tienen el acceso irrestricto, pero sí lo que se ha hecho en algunos hospitales es construir, digamos, un espacio de maternidad donde las mamás pueden quedarse y, digo, estar cerca del bebé y pueden entrar, digamos, en determinados momentos. Anteriormente, como se veía en el videíto también, en muchos lugares no había lugar para que las mamás se quedaran, entonces las mamás eran dadas de alta y quedaba el bebé, ¿no? Y entonces la mamá iba y venía del hospital o del sanatorio. En algunos, digo, por ejemplo, en el Hospital Rivadavia, que está la NEO, muchas veces sí lo que ocurre es que la familia tiene otros hijos, digo, la mamá tiene otros hijos, y entonces no puede permanecer todo el tiempo al lado de su bebé. Con lo cual, en algunas instituciones se permite el ingreso de otros miembros de la familia. O se organizan, digamos, determinadas visitas, ¿sí? Para que la familia ampliada también pueda conocer y pueda participar en algún momento de ese encuentro con el bebé, ¿sí? Pero en principio debería haber un ingreso irrestricto de los papás. Otro de los ejes es que se debería trabajar con los familiares de apoyo, ¿sí? Esto que les decía, la familia ampliada, que se los pueda convocar. En algunos hospitales lo que se hace es visitas, por ejemplo, de los abuelos o de los tíos, se organizan determinados horarios para que puedan asistir y puedan ingresar, ¿sí? Con determinadas condiciones, pero que no queden aislados, digamos, y que la misma familia no quede aislada del resto de la familia, ¿no? Porque también implica para los papás estar todo el tiempo dentro de la NEO. Digo, son los que sostienen y acompañan a ese bebé, pero ese papá y esa mamá están transitando también, ¿no? Su proceso de duelo y estar en ese entorno en donde está lleno de estímulos, está lleno de profesionales que corren de un lado para el otro muchas veces, ¿no? Digo, también es una fuente de alto estrés para los papás. Entonces es importante que haya que se pueda conformar una red de apoyo para esos papás. Otro eje es que el momento, digamos, en el que están en la UCIN sea un ambiente seguro y confortable, ¿no? Si nosotros tenemos una mamá que tiene que estar todo el día al lado de su bebé, pero que no, digamos, el ambiente o la UCIN no cuenta con una silla relativamente confortable, ¿no? Nada, es muy difícil que alguien pueda quedarse en esas condiciones, porque muchas veces las internaciones en la UCIN no son de pocos días, son de un tiempo prolongado. Entonces hay que poder asegurar que esa mamá o ese papá pueda estar cómodo, si tiene que darle el pecho para alimentarlo o le tiene que dar la mamadera o puede, digamos, sostener los instrumentos para la alimentación del bebé, pueda estar sentado cómodamente, ¿no? Otro de los ejes es la toma de decisiones, por supuesto las que la familia pueda tomar, pero es importante empoderarlos para que sí puedan tomar decisiones, ¿sí? Las cuestiones clínicas, por supuesto, y de intervención van a estar a cargo del equipo de salud, pero hay algunas otras cuestiones que los papás sí pueden decidir, ¿no? Y por ahí uno piensa en, bueno, el nombre del bebé, que puedan decidir qué juguete en el momento en que se pueda, ¿no? Incorporar algún elemento a la incubadora, que puedan decidir qué llevar.
Hay papás que pegan en los lados de la incubadora fotos o dibujos, ¿no? Por más que, bueno, por ahí ese bebé no lo pueda percibir en un primer momento, pero bueno, se tiene que habilitar a que los papás vayan decidiendo, ¿sí?, algunas cuestiones en relación a ese bebé. La comunicación, que es absolutamente fundamental entre el equipo y la familia, ¿no? Poder comunicar la situación del bebé, el diagnóstico, cuáles son los cuadros clínicos que presenta de una manera sencilla para que los papás puedan comprender la información. Vuelvo a decir, están transitando una etapa de duelo, ¿sí?, que muchas veces, también lo que genera es que los papás no puedan escuchar algunas cosas, ¿sí?, o no comprendan del todo la información que se les brinda, no porque tengan alguna problemática para comprender, pero es tal el estrés, ¿no?, y la situación compleja que muchas veces gran parte de la información no la pueden tomar. Entonces es sumamente importante que el equipo, todo el equipo o algún referente del equipo pueda estar en comunicación permanente con esos papás, pueda sostenerlos, ¿no?, pueda acompañarlos, más allá de brindar información, ¿no?, sino poder funcionar como soporte emocional de esa familia. Y después, por último, un poco esto que les decía, facilitar el rol parental. Hay algunas pequeñas cosas que los papás pueden ir haciendo, ¿no?, en la medida que ese bebé pueda estar tranquilo, ¿no?, y en la medida que el equipo, pueda ir evaluando que es viable. Algunas actividades que los papás puedan hacer, ¿sí?, como por ejemplo limpiarlos, cambiarles el pañal, que por supuesto todo esto primero va a estar acompañado del equipo profesional, ¿sí?, que les va a ir enseñando e indicando cómo hacerlo y también estar atentos a todas las respuestas o conductas, ¿no?, que pueda presentar ese bebé ante cualquier estímulo, ¿sí? Esto que veíamos en el video de el bebé que aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, cambia la coloración, ¿sí? Empiezan a aparecer movimientos que no son los habituales. Bueno, todos esos son indicadores de estrés, ¿no?, que ese bebé está transitando un estrés. Entonces, los papás o el adulto que está en ese momento con el bebé tiene que estar atento, ¿sí?, a todos estos estímulos y a todas estas conductas para poder también aprender de qué manera se puede calmar ese bebé. Y además tener en cuenta todos los cuidados en relación a lo ambiental, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, el alto nivel lumínico, entonces muchas veces se tapan las incubadoras, ¿no?, con alguna tela o algún almohadón finito, ¿sí? Los papás en ese punto van tomando un rol mucho más activo y no quedan, observando, siendo espectadores únicamente de la escena, sin saber y sin poder interactuar con ese bebé. Esos serían los ejes fundamentales que se plantea desde el abordaje centrado en la familia. Bueno, un poco retomo esto que decía antes en relación al bebé esperado y al bebé real, ¿no? ¿Qué les pasa a los papás cuando entran por primera vez a la UCIN y se encuentran con su bebito, ¿no?, con esta cantidad de equipamiento, de cables? Difícil, reconocerse ahí, ¿no? Y tal vez tener que duelar el momento que uno imagina, como papá, de ese primer encuentro, ¿no?, en el momento del nacimiento, en donde a uno le van a colocar al bebé encima del cuerpo, ¿no?, que uno lo va a poder tocar, que uno lo va a poder abrazar, y cuando nace un bebé prematuro, todo esto no está presente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué le sucede a la familia ante esta situación?
Primero, el contraste entre lo imaginado y lo que ocurre en el nacimiento, el shock cuando ingresan a la UCIN, ¿no? Esto que decíamos, el duelo anticipado, ¿sí? Sorpresivo, un vínculo que está interferido por todas estas condiciones que decíamos antes, ¿sí? Que más allá de que el papá pueda estar presente, no lo puede tocar todo el tiempo ni de cualquier manera. No le puede hablar, no lo puede mirar, no le puede cantar, como imaginaba, ¿no? Después por ahí va a ir encontrando las maneras de poder hacerlo, ¿no? Pero esto genera una interferencia en ese primer vínculo, en ese primer encuentro. Claudia, perdón, quedan sí. 2 minutos, dice el cartelito. Bueno, ¿les parece que salgamos y volvemos a entrar? Bueno. Bueno, hagamos así. Sí.